Oye, ¿tienes problemas para dormir antes? Sí, lo sé. Siempre me quedo despierto hasta tarde. Sé cómo te sientes. ¿Sabías que dormir lo suficiente es esencial para nuestra salud y bienestar? Eso no lo sabía. ¿Cuáles son algunas formas de dormir más temprano? Bueno, evitar la cafeína y el alcohol antes de dormir puede ayudar, así como crear una rutina relajante a la hora de dormir. Es bueno saberlo. Leí que la luz azul de los dispositivos electrónicos también puede afectar nuestro sueño. ¿Es eso cierto? Sí, lo es. La luz azul de los dispositivos electrónicos puede suprimir la producción de melatonina, una hormona que regula nuestro ciclo de sueño-vigilia. Vaya, no tenía ni idea. ¿Cuáles son algunas formas de reducir la exposición a la luz azul? Puede usar aplicaciones o anteojos con filtro de luz azul, o simplemente evitar el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse. Gracias por los consejos. Los probaré y veré si funcionan para mí. No hay problema, es importante priorizar nuestro sueño y asegurarnos de que descansamos lo suficiente. Oye, ¿sabes cuándo nos graduaremos este año? Sí, lo sé. La graduación suele ser en mayo o junio, según la escuela. ¿Cuáles son los requisitos para graduarse? Depende de la escuela y el programa. Pero, por lo general, debes completar todos tus cursos, aprobar los exámenes y cumplir con el requisito de GPA. ¿Qué pasa si no cumples los requisitos? Bueno, es posible que no pueda graduarse a tiempo y que deba tomar cursos adicionales o volver a tomar exámenes. Es fundamental estar al tanto de tus requisitos y buscar ayuda si la necesitas. He oído que algunos estudiantes se gradúan antes. ¿Cómo es posible? Sí, algunos estudiantes pueden graduarse anticipadamente si toman cursos avanzados o obtienen créditos universitarios mientras están en la escuela secundaria. Es una excelente manera de ahorrar tiempo y dinero. Eso es impresionante. ¿Hay alguna desventaja en graduarse anticipadamente? Bueno, es posible que te pierdas algunas experiencias de la escuela secundaria, como el baile de graduación o las actividades de último año. Pero es una elección personal y depende de tus objetivos y prioridades. Gracias por la información. Me aseguraré de cumplir con mis requisitos de graduación. De nada. Buena suerte con tus estudios y tu graduación. Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo enviamos nuestros productos al almacén y a los clientes? Sí, lo he hecho. Es una parte esencial de nuestras operaciones comerciales. Definitivamente. ¿Sabías que el método de envío afecta a la experiencia del cliente? Sí, he leído que los clientes esperan un envío rápido y fiable con información de seguimiento en tiempo real. Eso es correcto. ¿Y sabías que hay varios métodos de envío disponibles? Sí, lo hice. Podemos elegir entre el envío terrestre, aéreo o marítimo según el producto y el destino. Interesante. ¿Qué método es el más rentable? El envío terrestre suele ser el más rentable, pero tarda más en entregarse. Los envíos aéreos y marítimos son más rápidos pero más caros. Ya veo. ¿Y cómo nos aseguramos de que los productos estén debidamente empaquetados y etiquetados?
Tenemos un proceso de embalaje y etiquetado estándar para garantizar que los productos sean seguros e identificables durante el envío. Es genial saberlo. Me alegra que nos tomemos en serio los envíos para ofrecer la mejor experiencia al cliente. Sí, es una parte esencial de nuestras operaciones comerciales y siempre nos esforzamos por mejorarla. Oye, ¿sabes si tendremos que trabajar horas extras hoy? No estoy seguro, ¿por qué preguntas? Solo quiero saber si necesito hacer algún ajuste en mi agenda. Lo entiendo. ¿Sabías que a veces es necesario trabajar horas extras para cumplir con los plazos y garantizar el éxito del proyecto? Sí, pero me preocupa el equilibrio entre mi vida laboral y personal. ¿Trabajar horas extras no lo afectará? Sí, pero es importante recordar que trabajar horas extras también puede conducir a un avance profesional y a un aumento de los salarios. Ese es un buen argumento. Pero, ¿cómo sabemos cuándo es necesario trabajar horas extras? Cuando hay plazos ajustados, emergencias inesperadas o un aumento de la demanda, es posible que sea necesario trabajar horas extras para cumplir con la carga de trabajo. Ya veo. ¿Existen leyes o reglamentos que limiten la cantidad de horas extras que puede realizar un empleado? Sí, las hay. En los EU, la Ley de Normas Laborales Justas exige que los empleadores paguen horas extras a los empleados no exentos que trabajen más de 40 horas en una semana laboral. Gracias por la información. Me aseguraré de tenerlo en cuenta. De nada. Recuerde que trabajar horas extras puede ser un desafío, pero también puede ser gratificante a largo plazo. Oye, ¿has pensado en tomarte un descanso del trabajo este fin de semana? No lo sé. Tengo mucho trabajo por hacer. ¿Sabía que el exceso de trabajo puede provocar agotamiento y una disminución de la productividad? ¿De verdad? No lo sabía. Sí, los estudios demuestran que tomar descansos regulares puede aumentar la productividad y la creatividad. Es bueno saberlo. Pero, ¿qué pasa con mi carga de trabajo? De hecho, tomarse un descanso puede ayudarlo a ser más productivo a largo plazo. Le da al cerebro la oportunidad de descansar y volver a estar más fuerte. Supongo que tiene sentido. ¿Qué sugieres que hagamos? Podríamos ir de excursión, hacer un picnic o simplemente relajarnos en casa. Lo que sea que te ayude a relajarte y recargar energías. Eso suena bien. Planeemos tomarnos un descanso este fin de semana. Genial. Es importante priorizar nuestro bienestar físico y mental. Absolutamente. Gracias por recordármelo. Oye, ¿quieres subir a una montaña alta mañana? Claro, eso suena divertido. ¿En qué montaña pensabas? Pensaba en el Monte Everest. Es la montaña más alta del mundo. ¿Hablas en serio? Eso no es una caminata, es una expedición. Vale, estaba bromeando. Pero, ¿sabías que escalar montañas altas tiene muchos beneficios? ¿Cómo que? Bueno, el senderismo mejora la salud cardiovascular, fortalece los músculos y reduce los niveles de estrés. Además, la vista desde la cima es impresionante.
Es cierto, pero ¿qué pasa con los riesgos? Buen punto. Caminar por montañas altas puede ser peligroso, especialmente si no estás preparado. Es importante entrenar de antemano, llevar el equipo adecuado y tener cuidado con el mal de altura. ¿Mal de altura? ¿Qué es eso? El mal de altura se produce cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno en altitudes elevadas, lo que provoca síntomas como dolor de cabeza, náuseas y fatiga. Puede poner en peligro la vida si no se trata. Vale, no lo sabía. Gracias por el aviso. No hay problema. Solo recuerda prepararte y ser consciente de los peligros potenciales, y te lo pasarás en grande escalando altas montañas. Lo haré, gracias. Oye, ¿viajas a menudo en tren? Sí, me encanta viajar en tren. Es una experiencia relajante y agradable. La verdad es que nunca lo he considerado. ¿Cuáles son las ventajas de viajar en tren? Bueno, por ejemplo, es más ecológico que conducir o volar. Los trenes producen menos emisiones y consumen menos energía por pasajero milla. Es bueno saberlo. ¿Qué pasa con el costo? Los billetes de tren pueden ser más asequibles que otros medios de transporte, especialmente si reservas con antelación o aprovechas las ofertas especiales. Interesante. ¿Qué hay de la experiencia en sí? Viajar en tren es una forma única de ver el país y disfrutar del paisaje. Puedes relajarte y disfrutar del viaje, e incluso levantarte y moverte por el tren. Vaya, parece una forma estupenda de viajar. ¿Tienes algún consejo para quienes viajan en tren por primera vez? Claro, trae bocadillos y bebidas, trae un libro o algo para entretenerte y levántate y estira las piernas de vez en cuando. Gracias por el consejo. Definitivamente voy a probar los viajes en tren ahora. No te arrepentirás. Viajar en tren es una forma fantástica de explorar nuevos lugares y crear recuerdos. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo te va? Me va bien. Han pasado años desde la última vez que nos vimos. Lo sé, ¿verdad? ¿Sabías que la frase, hace mucho que no nos vemos, existe desde el siglo XIX? ¿De verdad? No tenía ni idea. ¿De dónde se originó? Se cree que se originó en el inglés pidgin de los nativos americanos. Fue utilizado comúnmente por los inmigrantes chinos a finales del siglo XIX. Eso es fascinante. No me había dado cuenta de que tenía una historia tan interesante. Sí, y no se usa solo para saludar a alguien que no has visto en mucho tiempo. También se puede usar para expresar sorpresa o sarcasmo. Oh, ¿cómo mucho tiempo sin verte cuando ves a alguien todos los días? Exactamente. O cuando ves a alguien que realmente no te gusta y dices, mucho tiempo sin verte, con un tono sarcástico. Ja, ja, ahora lo entiendo. Gracias por enseñarme algo nuevo hoy. No hay problema. Siempre es divertido aprender algo nuevo. Oye, ¿alguna vez has tenido problemas con proyectos grupales?
Sí, puede ser difícil trabajar en grupo y obtener una calificación alta. He leído que la comunicación eficaz es crucial en los proyectos grupales. Sí, eso es cierto. Una comunicación clara ayuda a evitar malentendidos y garantiza que todos estén en sintonía. ¿Qué pasa con la gestión del tiempo? La gestión del tiempo también es fundamental. Establecer plazos y crear un cronograma puede ayudar a mantener el proyecto en marcha. También escuché que la asignación de funciones y responsabilidades puede ayudar a distribuir la carga de trabajo. Sí, así es. La asignación de funciones garantiza que todos contribuyan y que la carga de trabajo se distribuya de manera justa. Es un buen consejo. ¿Tienes algún otro consejo? Colaborar en un documento compartido, utilizar herramientas en línea y dar y recibir comentarios también son estrategias eficaces para el éxito de un proyecto grupal. Vaya, esos son algunos consejos geniales. Definitivamente los tendré en cuenta para nuestro próximo proyecto grupal. Me alegra oírlo. La gestión eficaz de proyectos grupales puede marcar la diferencia a la hora de obtener una alta calificación. Oye, ¿corres después del desayuno? A veces, ¿por qué lo preguntas? Me preguntaba si es mejor correr antes o después del desayuno. Bueno, correr después del desayuno puede ayudar a aumentar tu metabolismo y mantenerte con energía durante todo el día. Eso suena genial. ¿Hay algún inconveniente en correr después del desayuno? Sí, las hay. Correr después de un desayuno copioso puede provocar indigestión y malestar. Se recomienda esperar al menos una hora después de comer antes de salir a correr. Interesante. ¿Qué hay de correr antes del desayuno? Correr antes del desayuno puede ayudar a quemar más grasa, ya que el cuerpo utiliza la grasa almacenada para obtener energía. Sin embargo, no se recomienda para todo el mundo, especialmente si tienes niveles bajos de azúcar en sangre o eres propenso a los mareos. Ya veo. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para correr? Depende de tus preferencias y horarios personales. Solo asegúrate de esperar al menos una hora después de comer y escuchar las señales de tu cuerpo. Gracias por la información. Lo tendré en cuenta. No hay problema, siempre es bueno tener opciones y tomar decisiones informadas.